Desde hace prácticamente 9 años tuvimos la ventaja de conocer la obra de Diego como escritor policíaco en el Festival La Semana Negra de Gijón, un festival que se dedica a promover la literatura negra, en la que Diego aterrizó, yo diría, con una gran estrella. En medio de estas grandes figuras de la literatura negra, de pronto llegó un joven a dar prácticamente un manazo sobre la mesa y a decir: hay otra forma diferente de contar las historias. Y Diego se ganó ese año un premio en la Semana Negra, supongo que le llaman el premio del director, que es de todo lo que se tuvo que leer ese año el director del festival. Decidió hacer un premio, es decir, ¿qué es lo que más le había gustado? Estamos hablando de alguien que lee a lo mejor 200 libros al año y decidió apostar por Diego. Y me gustaría un poco que nos contaras cómo aterrizaste en el mundo de la novela negra, de dónde vienes y por qué a través de la novela negra. Bienvenido, Diego, a Texcoco. Bueno, nada, pues bueno, muchas gracias, Marina, por tus palabras, y muchas gracias a todos, a todas por estar aquí, por participar de esta hermosa fiesta aquí en Texcoco. Bueno, yo soy sí, como bien dice, soy un escritor de novela negra, de novela policíaca, pero soy sobre todo un lector, un aficionado al género. Así fue como me acerqué yo a este tipo de historias, ¿no? Yo cuando empecé a aficionarme a este tipo de novela negra o de novela policial, pues yo no pensaba que en algún momento determinado pues yo me convertiría también en un escritor de este tipo de historias, ¿no? Pero sí que desde el principio encontré ahí pues una manera de describir el mundo o de entender la literatura que a mí me interesaba mucho, ¿no? Y realmente en el 2011, cuando tuve la suerte de estar en la Semana Negra en Gijón, y allí pues mi novela Dime algo sucio, que fue mi primera novela en castellano, pues recibió ese premio especial del director, pues para mí fue como un impulso, ¿no? Como una llamada a seguir escribiendo, ¿no? Y desde aquellas hasta hoy pues he ido publicando mis obras. Yo escribo originalmente en gallego, después los libros salen también publicados en castellano a través de traducciones mías o de traductores, como en el caso de este libro, de La noche del caimán, de Isabel Soto, mi traductora habitual. Y bueno, mi mundo realmente es la novela negra. Esta novela precisamente es un homenaje al género, y mi llegada a este tipo de historias, por responderte ya definitivamente un poco a la pregunta, yo creo que tiene más que ver, yo creo, con la necesidad de acercarme al mundo desde esa parte más oscura, o de esa parte más, o sea, menos visible, esos ángulos que muchas veces no queremos ver o no queremos enfrentarnos a ellos, ¿no? Y la novela negra siempre ha tenido esa vocación de mirar donde otros no quieren ver, de ser crítica con la sociedad que tiene delante de sus ojos, y sobre todo es un género que no olvida algo fundamental, que creo que es el entretenimiento. Es decir, es un tipo de historias que siempre van directamente hacia el lector, ¿no? Y realmente puede haber buenas novelas negras, buenas novelas, malas novelas negras, buenos, malos escritores, pero yo no creo que haya nadie que no escriba con un afán comunicativo, es decir, queriendo que el lector establezca un diálogo, ¿no? con el escritor, y eso creo que es fundamental en este tipo de historias. No olvidarnos que el entretenimiento, que incluso cierto componente de juego, componente lúdico, pues también está presente en estas novelas, ¿no? Cuando escuchaba hablar, y de pronto decía, ¿por qué de pronto un escritor decide utilizar, nunca mejor dicho, las armas de la novela policíaca para contar las historias y no otros géneros? ¿Qué te da el policíaco que no te dan otros géneros para contar tus historias? Bueno, pues me da la posibilidad de tener
una mirada quizás más crítica, ¿no? Es decir, yo no creo que la novela negra tenga el patrimonio de la visión crítica de la sociedad en la que vivimos, pero sí que es un género que yo creo que si algo se distingue, sobre todo de sus orígenes, a diferencia de lo que es la novela policial pura, que es un tipo de novela que se centra más en una investigación, en desvelar un enigma a través de un policía, de un detective o un periodista, la novela negra muchas veces está escrita desde el punto de vista pues de la víctima, del delincuente, del marginado, de la persona que en un momento determinado pues tiene que saltarse la ley o tiene que caminar por el filo de la navaja, ¿no? Sin que sepamos exactamente si está en lo moral, en lo inmoral, en lo bueno, en lo malo, ¿no? Esa carga de matices que tiene la novela negra, esa capacidad que tiene para hacer una descripción de la realidad llena de matices, en la que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Simplemente lo que hay es personas y profundidad humana. A mí es lo que me llama más a la hora de poder escribir, ¿no? Yo cuando empecé a escribir La noche del caimán, realmente nunca soy consciente de pensar que estoy escribiendo una novela negra, ¿no? Pero sí de lo que soy consciente es de querer, en cierto modo, no olvidar que este tipo de historias quieren siempre poner la mirada en un foco determinado, que es la sociedad, sus contradicciones, sus ángulos oscuros, su podredumbre, ¿no? y esa doble moral que muchas veces sufrimos por parte de los que nos gobiernan o por parte de aquellos que ejercen muchos poderes en la sombra y que a veces pues, no podemos distinguir, ¿no? Fíjate que es una cosa muy extraña, porque oyes a Diego de pronto decir, bueno, es que en la novela negra hay una parte muy fuerte que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Y yo decía, con lo duro que son las novelas de Diego, ¿no? ¿Cómo hemos convertido y cómo se ha convertido la violencia en entretenimiento y cómo de pronto no pasarse de la raya? Es igual que el humor, ¿no? O sea, de pronto una coma de más, un punto de más, una expresión de más, ¿no? Puedes salirte de registro, ¿no? Y creo que el abanico que tiene la novela negra te permite jugar, pero al mismo tiempo se vuelve peligroso el de pronto poder salirte de registro. ¿Cómo mantienes ese estiro y afloje a la hora de escribir? Sí, es cierto que hay algunas de mis novelas son especialmente violentas o sórdidas en algún modo, o que describen realidades que son incómodas, ¿no? Yo intento ser lo más fiel a la realidad o ser escribir con la mayor honestidad posible, ¿no? Y eso implica pues, que la descripción de la violencia no sea algo gratuito, que uno escriba con una vocación de no querer mostrar más allá de lo necesario, sugerir más que mostrar, revelar más que enseñar. Creo que la literatura se diferencia muchas veces pues, de otras expresiones en que la literatura permite ciertas sutilezas o un acercamiento a veces al horror que nos lo hace más soportable o que por lo menos podemos comprenderlo mejor, ¿no? A mí cosas que en la vida real no soporto o que juzgo como algo que va en contra pues, de la moral o de lo que podemos considerar que es lo bueno o que es lo respetable o que es lo cívico. En la literatura esas fronteras se diluyen, esas categorías no existen. Uno en la literatura tiene que ser capaz de absolutamente de todo, ¿no? No podemos coartarnos de ninguna manera. Pero lo único que establece el límite, yo creo que es la honestidad del escritor, el saber intuir de alguna manera que hay ciertas cuestiones o ciertos temas que deben tratarse bueno, de una manera que no resulten, creo que en el fondo, hirientes, ¿no? o que realmente no querramos contar más allá de lo que ya vemos que es necesario. Me estoy refiriendo a cuando hablamos de violencia, ¿no? En otros temas, por supuesto, es diferente, ¿no? A mí me gusta, en cierta medida, que corra la sangre de alguna forma, porque uno está hablando de realidades muchas veces muy duras, pero que no lo haga de una forma gratuita, que responda siempre a la historia que se está contando, que tenga un sentido y, sobre todo, que lo escabroso no tenga un valor por sí mismo, sino que esté al servicio de lo que se está contando, ¿no? La realidad es muy dura, la vida es muy dura en ocasiones, la literatura está para mostrarla, para explicarla, para que veamos qué es lo que hay de las realidades, y creo que al escritor no
no le corresponde juzgar ni ser incluso moralmente respetable. Sí que le corresponde ser honesto y ser responsable y ser una voz crítica como ciudadano, como persona. La literatura es otro mundo, es otra, digamos, es un campo donde creo que el que es soberano para juzgarlo todo, sobre todo es el lector, que en última instancia es quien decide si una obra está bien o está mal. Pensando en la obra de Diego, me viene todo el tiempo a la cabeza una palabra que es te engancha, ¿no? O sea, ¿se acuerdan ese primer libro con el que se quedaron picados? ¿No? O sea, el picados es sí, no me voy a levantar, me vale gorro que esté tocando la puerta, si suena el teléfono, me voy a ir a esconder al baño para poder seguir leyendo, ¿no? O sea, el quedarse, que en México se dice mucho, ¿no? Quedarte picado con lo que estás leyendo y no poder soltarlo, ¿no? Mi primer libro con el que me quedé picada fue una novela policíaca de Ed McBain. Y recuerdo que no quería esta sensación en medio de que no se te termine la historia, pero al mismo tiempo quieres saber qué es lo que está pasando, porque yo creo que Diego tiene la capacidad de dejarnos picados, pero además tiene algo que yo siempre digo, que es el lenguaje. O sea, cómo de pronto, además, pensando como escritora, alguien que escribe en gallego y luego se autotraduce a medias, ¿no? De lo que estás haciendo, cómo contar, cómo escoger cuál es la palabra precisa, que era lo que estamos hablando un poco en la comida. Entonces, ¿no? La palabra que describa exactamente lo que quieres cuando de pronto, pues, tienes que hacerlo en dos idiomas, ¿no? ¿Dónde te trabas? ¿Qué usas del lenguaje que de pronto desechas, que de pronto dices es mucho más fácil acercarme a esta forma de contar? ¿Y cuál es el reto que te pones a la hora de escribir? Bueno, yo creo que todos los escritores, bueno, y como en muchos oficios, ni mejores ni peores que el de escribir, uno no acaba de... O sea, está todo el tiempo aprendiendo y jamás deja de aprender, ¿no? En esta novela, precisamente, en la Noche del Caimán, que trata de que el protagonista de la propia novela es un escritor que pretende escribir un autor norteamericano clásico de la novela negra, que es David Goodis. Precisamente en la novela se habla mucho sobre el arte de escribir, sobre el oficio de enfrentarse a cómo se debe contar o cómo se cuenta una novela, cómo se estructura, cómo se enfrenta el escritor a la ficción, ¿no? Y yo realmente, cuando me hablas ahora de cómo me enfrento a mi propio estilo a la hora de contar una historia, yo siempre tengo la sensación de que cada novela es un reto nuevo y que uno realmente empieza a escribirla un poco desnudo. Es decir, uno empieza a tener ya un cierto bagaje de unas cuantas novelas que ha escrito previamente. ¿Eres de los de primero título, cero títulos, título al final, página en blanco, no, ya lo tengo estructurado o nada? Yo intento tenerlo todo bastante estructurado, ¿no? Pero sí que es cierto que, aunque uno haya estructurado toda la novela previamente, por ejemplo, en el caso de La Noche del Caimán, es una novela que está estructurada en pequeños fragmentos. Yo previamente pues me hago como una especie de escaleta, ¿no? Es decir, voy como intentando ver qué es lo que puedo contar en cada capítulo, pero cuando uno escribe una novela es como en la vida, es decir, uno puede tener todo más o menos planificado, saber cuál es el camino que emprende, pero cuando uno empieza a caminar sabe que llega un momento determinado en el que va a tener que tomar una decisión sobre la marcha, es decir, cuando empieza a llegar al final de su destino, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase que dice Patricia Highsmith, la gran escritora, en uno de sus libros en los que habla precisamente sobre cómo ella escribía sus novelas de misterio. Y ella decía que sí, que planificaba mucho sus novelas, pero que siempre había una parte hacia el final, una especie de niebla, que debía atravesar cuando llegaba, y que cuando llegaba a ese espacio un poco en sombra o en penumbra, es ahí donde tenía que tomar las decisiones más importantes de su historia, de lo que estaba escribiendo. En la vida sucede igual, o sea, uno planifica las cosas, piensa lo que va a hacer al día siguiente y sabe que en un momento determinado va a surgir un imprevisto en el que uno va a tener que actuar, improvisar y probablemente en muchos casos equivocarse y en otros casos tomar la mejor decisión de su vida, ¿no? Pues con la literatura yo creo que ocurre algo parecido, ¿no? Yo
pese a que soy un gran planificador, soy un escritor que se lleva absolutamente la contraria muchas veces en los desenlaces de sus historias, porque la novela te acaba llevando por ciertos lugares que previamente pues tú no habías planificado en tu cabeza, ¿no? Pensaba en la intriga, ¿no? Esta idea de la intriga, nunca me imaginé que por ahí fuera, que de pronto tuviera vida propia. Yo recuerdo hace unos años algunas novelas que mi padre decía, pues es que mi detective me habla, ¿no? Y me regaña, porque por ahí no iba, y eso no era lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Tus personajes te hablan? Sí, en algún momento, a veces algún personaje que crees que tenía un peso secundario o que iba a aparecer simplemente como una especie de apoyo de un personaje principal, pues puede ser que en algún momento crezca, ¿no? Pero yo realmente lo que más noto cuando escribo una historia no es tanto que los personajes establezcan una vida diferente a la que yo pensaba sobre ellos en un principio, sino que es realmente el destino final de la historia o el tono o digamos el colorido de la historia es el que se va dilucidando, ¿no? cuando uno empieza a escribir, ¿no? Yo realmente las historias veo como el tono, el lugar, la mirada es algo que se va construyendo y algo que muchas veces sí que se me va revelando más que los propios personajes, ¿no? Porque realmente el cómo en una novela es fundamental. Es como cuando uno sale a la calle y dice, bueno, que hoy me voy a poner este pantalón, este otro, esta camiseta, me voy a peinar de una forma... Bueno, yo ya no tengo esos problemas, ¿no? O de otra, es decir, pero uno se enfrenta siempre a una manera, a un tono, ¿no? En la vida y también en la literatura, ¿no? Y yo creo que ahí realmente es lo que sí que veo que va brotando de una manera especial cuando escribo una historia, ¿no? La Noche del Caimán es tu primer acercamiento de este lado del charco al público, el público mexicano, y la primera vez que lo publican en México, y dentro de la nueva colección de novela policíaca de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué puede esperar el público mexicano de su primer acercamiento a Diego con La Noche del Caimán? Pues yo espero que se diviertan y que se entretengan tanto como lo hice yo cuando escribí esta novela, ¿no? Esta historia que yo publiqué originalmente en gallego ya en el 2015 es, digamos, la primera vez que una de mis novelas salta, ¿no? Este salto considerable hasta llegar aquí a México, ¿no? Y para mí es una ilusión tremenda el poder publicarla con el Fondo y que además la novela tenga una vida especial, porque esta novela habla de muchos escritores de novela popular, de muchos escritores de novela policíaca, de mucho cine negro. Es decir, es una novela que tiene multitud de homenajes a toda esa atmósfera, a toda la iconografía del género negro, ¿no? Y también es un homenaje a cierto tipo de escritores de novela popular que yo he admirado y admiro mucho, porque fueron los escritores en los que se educaron muchas generaciones de lectores y lectoras de generaciones anteriores a la mía, ¿no? Es cuando realmente los libros eran el centro de la cultura de ocio, de entretenimiento, ¿no? Que hoy ha sido un poco sustituido todo eso por las pantallas y por el audiovisual, ¿no? Pero todos esos homenajes están aquí en este libro. Y para mí, pues, lo que yo espero que es que con esa alegría con que lo escribí yo, porque yo realmente esta novela obviamente está escrita por mí, que soy un escritor, pero yo siempre digo que es una novela más escrita por un fan o por un aficionado al género, porque realmente es casi una declaración de amor a la novela policíaca, ¿no? Es una historia de un escritor que se obsesiona con David Goodies, con este escritor que les hablé al principio, un escritor clásico de la novela negra norteamericana, quizás un poco en la sombra en relación con Dashiell Hammett o Raymond Chandler, con los más clásicos, ¿no? Y esa obsesión de este escritor que se obsesiona con escribir esa novela biográfica sobre David Goodies, le arrastra, ¿no? Por todos los abismos de la ficción, ¿no? En cómo él debe enfrentarse, a cómo debe contar una historia, ¿no? Es un personaje que realmente tiene toda esa vocación artística dentro de sí, pero quizás le falta un poco de talento para poder expresarse, ¿no? Yo no sé si tengo talento o no, pero sí que tengo la suerte de que me publiquen las novelas, de que me publique el Fondo
y de que esta historia pues esté empezando aquí a llegar a los lectores. Entonces, bueno, me siento muy afortunado y ojalá se entienda en esta historia ese espíritu lúdico, ese espíritu divertido, aunque es una historia muy negra y muy criminal, ¿no? Pero realmente está escrita con esa alegría y con esa digamos, ese desenfado que creo que tenían muchos de esos escritores de novela popular de hace muchos años, que eran capaces de escribir 500 o 1000 novelas a lo largo de toda su vida, muchas de ellas plagios descarados, por supuesto, de clásicos, o se repetían constantemente, o construían historias que muchas veces no eran realmente grandes obras de la literatura. Pero yo, cuando era pequeño y me acercaba a esas novelas, veía o intuía que ahí detrás había alguien que amaba la literatura, que amaba los libros, que en definitiva amaba la vida, porque realmente ver la vida a través de la ficción y de los libros creo que es la forma más plena de hacerlo, y si no lo es, yo por lo menos es lo que pienso, ¿no? Sí, escuchando a Diego, de verdad da gusto ver a un lector tan voraz. ¿Tienes idea con qué libro te volviste lector? O sea, ese libro con el que de pronto dijiste, te picaste, dijiste, yo soy profesión lector, con permiso, no me molesten, no me manden a hacer nada, lo que yo necesito en este momento es terminar este libro. ¿Tienes idea? Sí, bueno, puede ser, sí, recuerdo, son clásicos, recuerdo La isla del tesoro o El viaje al centro de la tierra, ¿no? O sea, bueno, esos libros de la infancia, que son los que realmente te transportan ya directamente al mundo de la ficción, ¿no? Uno realmente ahí ya se da cuenta de que ese es su modo de vida, su modo de observarlo todo, ¿no? Yo desde pequeño quise ser siempre escritor, o por lo menos expresarme a través de la escritura, ¿no? A mí me gustaba muchas veces, y me sigue gustando, observar, estar más callado que hablar, es decir, estar un poco viendo la vida, ¿no? Y después, para correr, ir a mi casa y poder escribir o reflexionar sobre ella, ¿no? Es una cuestión así de carácter, que no digo que todos los escritores actúen así, pero es un poco mi forma de ser, ¿no? Y yo creo que ahí eso nace un poco cuando leo mis primeros libros, mis primeras novelas, ¿no? Es decir, que te conviertes en una especie de persona que no eres tanto de acción como de reflexión. A veces muy a mi pesar, porque una vez está demasiado reconcentrado y demasiado metido en su mundo y acaba siendo una persona quizás demasiado densa, demasiado profunda, y de lo más aburrido que puede ser, ¿no? Pero entonces ese es el momento de irme a mi casa, irme a escribir, ¿no? Pero sí que creo que me ocurre algo parecido a como le ocurre al protagonista de La noche del caimán, y es que, por lo menos me ocurre a mí, y creo que le ocurre a algunos escritores, que padecemos de alguna forma un cierto contrasentido, algo que creo que se comparte también con los lectores, y es que todos obviamente nos sentimos realizados en la vida pues con las relaciones humanas, hablando con los demás, con los seres queridos, con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo en los escritores, por su trabajo solitario, que es la escritura, y creo que también en los lectores, que hace que muchas veces en esos momentos de soledad, de encierro, vivamos la vida de una forma, con una intensidad que no da incluso, que no te la da el contacto con otras personas. Es una forma incluso un poco infecciosa, un poco digamos que es huir de la realidad para construirse una realidad más plena a través de la ficción y a través de la lectura, ¿no? Yo he pasado, y supongo que todos los que están aquí lo compartirán conmigo, momentos de plenitud y de felicidad absoluta en la soledad de tu cuarto con un libro que no has vivido, de ningún modo, con el contacto social con la gente, ¿no? Eso quizás nos convierta en seres un poco extraños, pero creo que en seres con una profundidad que nos dan los libros, que creo que podemos celebrar y sentirnos cómplices entre todos, de ser ese tipo de personas que vemos en los libros unos objetos de amor, ¿no? Claro, esta sensación de la relación íntima con el libro, en donde nadie más alrededor se vuelve un estorbo, y donde además te permite pues volar, o sea, estás completamente en otra dimensión. Yo de pronto estaba leyendo en el libro de Diego que decía, y el personaje de pronto se da cuenta que llevaba 3 días sin hablar con nadie, ¿no? Que era la primera vez que tenía un contacto, no con nadie, y yo de pronto decía, qué envidia, yo que de pronto me engento, y me gustaría de pronto decir 3 días sin contacto absoluto para de pronto solo poder hablar con el libro ¿no? Con el libro que estás leyendo, y que ese se vuelva tu otro humano, ¿no? Con el que te contactaste, o ese otro personaje se vuelva tu contacto real, ¿no? Más allá de contacto, de pronto me produjo muchísima envidia.
Cuando uno piensa en esta idea de obviamente soy lector, me volví lector con cierto, ¿no? Con cierto libro, y que claro, o tú dices que te gustaba desde chiquito, dijiste yo voy a ser escritor, pero una cosa es decirlo y otra cosa saber ya en el momento en el que, igual que de pronto me pasaba a mí como fotógrafa, que de pronto decía, es que yo no soy fotógrafa, hasta que de pronto un día dije, sí soy fotógrafa, ¿no? Ya hay algo te hace clic y de pronto dices, sí, ya soy escritor. Probablemente a lo mejor no es con el primer libro, en el segundo. ¿En qué momento dijiste, esto es lo que quiero, por aquí va? Y a partir de este momento yo ya me considero que este es el lenguaje con el que voy a trabajar. Bueno, yo creo que oficialmente me convertí en escritor cuando publiqué la primera novela y en la solapa del libro puso decía, Diego Meixeras es escritor. Y te la creías. Entonces, dije, bueno, pues, lo dice oficialmente. Será cierto ahora. Después en la práctica creo que es un proceso que lleva muchos años. Como decía al principio, es un oficio en el que uno está en constante aprendizaje, ¿no? Yo sé que tuve una vocación muy temprana por la literatura, por el periodismo, por todo tipo de expresión que fuese a través de la escritura, ¿no? Pero el proceso de convertirse en un escritor, yo creo que aunque uno sea escritor oficialmente cuando publica su primera, su segunda novela, es algo que uno realmente va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Es decir, los resortes de la ficción, los misterios de la construcción de una novela, de un relato. Bueno, la poesía ya es un mundo aparte, ¿no? Pero creo que es un aprendizaje continuo, y que yo además tengo la suerte o la fortuna de poder apoyarme también en el mundo audiovisual, en el mundo del guión, de las series, de las películas, ¿no? Que es un tipo de narración que yo acompaño también a la parte más literaria, ¿no? Pero sí que yo creo que el escritor, sobre todo, yo creo que más que alguien que escribe. Bueno, no, alguien que escribe es alguien que es un escritor, digamos, aunque no publique, ¿no? Pero yo creo en la figura más del escritor como de alguien que tiene una visión especial del mundo, que le impide enfrentarse a la vida si no es a través de la escritura. Es decir, la necesidad de escribir es una necesidad física para alguien que es un escritor, una necesidad biológica. Y yo si no escribo me encuentro, no digo que mal físicamente, pero noto una especie de vacío que me provoca un cierto malestar, porque la escritura es algo que ordena mi vida de alguna forma, ¿no? Cuando dejo de escribir noto como que mi vida se desordena de algún modo, ¿no? Cuando uno está escribiendo, pues establece unas ciertas rutinas, establece digamos, su horario para escribir y demás, y a mí eso me tranquiliza, ¿no? Me tranquiliza saber que estoy siempre en el proceso de poder contar una historia, ¿no? Y eso creo que es lo que me convierte en escritor, en saber que hay algo que es la escritura que te salva muchas veces de la vida, de la realidad y de uno mismo. Exactamente, que eso es lo más complicado, porque yo todavía no me veo salvado del todo. Fíjate que me quedé pensando en Alejandro Almazán. Algunos de ustedes lo conocerán porque ha venido a nuestras ferias. Alejandro Almazán, este periodista mexicano que escribe sobre todo de narco. Y él decía en una feria que usaba la literatura para descansar del periodismo, ¿no? Y yo decía, pues qué bueno que descansaste, compadre, porque tus novelas están igual de duras que los reportajes, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el periodismo? ¿Qué cuento, de qué manera, qué de pronto utilizo? Digo, pensando que estás en un país en donde a los periodistas los matan y llevamos casi 9, creo que ya superamos la cifra de Peña este año. ¿Qué cuentas y qué no cuentas desde el periodismo? ¿Qué de pronto dices, no, esto se tiene que contar en un guión porque lo que necesito son los elementos de la televisión? Esto se tiene que contar como una crónica porque me da estos elementos. ¿Cómo defines de pronto eso? Bueno, a ver, mi relación con el periodismo es una relación que viene también mediatizada por la literatura, ¿no? Es decir, yo soy un periodista que escribe sobre libros.
escribe muchas veces sobre libros, obviamente, que hablan sobre la realidad, ¿no? Pero mi relación con el oficio actualmente viene a través o bien de la crítica literaria o de la opinión, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que hago es utilizar y expropiar, por decirlo de alguna manera, el trabajo de mis colegas periodistas que se dedican, pues, a escribir reportajes o a indagar, digamos, en los aspectos de la realidad que yo después traslado a mis novelas, ¿no? No podría trasladar a mis novelas mi trabajo como periodista, porque yo escribo crítica literaria y escribo opinión, y realmente pues es un mundo realmente no demasiado emocionante, ¿no?, a la hora de contarle una novela, ¿no? La vida de un crítico literario es una vida absolutamente anodina y aburrida en comparación, pues, con la vida o con el contacto que tiene en la realidad, pues, un periodista de sucesos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? O aquellos que se dedican a hacer crónica, ¿no? O digamos con aquellos que tienen un contacto más directo con la realidad, ¿no? A mí me gusta utilizar siempre el material periodístico de otros y trasladarlo a mis novelas. Es decir, cuando veo algo que intuyo o que usas, sí, o que, ¿no?, que canibalizas. Exacto, sí, o puedo ver que hay algo ahí detrás que no se ha contado o que se ha contado de una forma determinada y a mí me parece que puede extraérsele ahí un material de ficción, pues yo lo hago sin ningún tipo de problema, ¿no? En La noche del Caimán aparecen citados, pues, varios sucesos absolutamente reales que están ahí introducidos en la novela, y me gusta mucho que la literatura tenga esa capacidad para dialogar con el periodismo a través de, digamos, esas herramientas que te da la ficción para muchas veces poder responder a preguntas que el periodismo te da cuestión a veces de prisa, todo va demasiado rápido en el oficio, y a veces por el camino nos dejamos muchos matices, nos dejamos muchas historias de vida, y creo que a veces ahí la literatura puede llegar donde muchas veces el periodismo llega de una forma, no voy a decir que superficial, pero llega de una forma más rápida, más acelerada, porque la actualidad está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y la literatura, pues, nos permite un cierto reposo, ¿no?, por decirlo de algún modo. Sí, yo pensaba que en México vivimos el periodismo de la declaración, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, estando de viaje, y algo había pasado en México, no me quedaba muy claro qué, entró al periódico a ver las noticias. Yo llevaba como 3 meses fuera, ¿no? Y me eché 3 días de declaraciones, ¿no?, una tras otra, y no podía enterarme qué era lo que había pasado, solo me enteraba de las declaraciones de los funcionarios que hacían de unos funcionarios de otros sobre algo que nadie te explicaba qué era, ¿no? Hasta que después, como de 4 días, logré encontrar una nota que decía que algo había pasado, que habían puesto como un circo en el Zócalo, una cosa así, ¿no? Y entonces había habido un pleito con los del circo. Y yo decía, es surrealista, o sea, de verdad es surrealista. Vivimos en el país de la declaración, ¿no? O sea, ¿qué era lo que había pasado importante? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Por qué era importante? ¿Quién sabe? Pero eso sí, 50 funcionarios opinaron sobre por qué era importante, no era importante, o no me gusta lo que estás diciendo, ¿no? Y la literatura te da la opción de decir, a ver, espérense, primero vamos a contar que había un zócalo montado, un circo montado a la mitad del Zócalo, y ya después nos metemos con las mentiras que nos estarán contando los funcionarios, ¿no? Si no fueras escritor, ¿qué serías, Diego? Pues sería un aspirante a escritor. Estaría intentando serlo de alguna forma, ¿no? No consigo ver la vida de otra forma que no sea a través de la escritura, ¿no? Recuerdo una época determinada, pues yo me acuerdo que jugaba al baloncesto, o sea, que quizás en algún momento quiera ser jugador de baloncesto, pero mi físico no me lo permitió. Y creo no, creo que no. Y creo que decidí emprender el camino más adecuado, que era el de escribir, que por lo menos, bueno, esto puede estar ahí en la media, ¿no? Como siendo jugador de baloncesto, creo que mi fracaso sería absoluto, ¿no? Pero sí, digamos que es mi vocación más temprana y la única que he tenido, ¿no? Si te dieran a elegir entre escribir y leer. A ver, leer, sin duda. Leer. Sí, sin duda, porque la lectura tiene un componente más balsámico. Leer siempre calma, yo creo, siempre es un abrazo, es un lugar al que ir, ¿no? La escritura a veces tiene su
tiene a veces sus aspectos tortuosos, ¿no? Sus pequeños infiernos que uno atraviesa cuando escribe. También tiene una plenitud absoluta, que es cuando publicas el libro. O sea, llegar aquí y poder enseñarles la novela, pues es una gran felicidad. O cuando se la envías al editor y el editor te dice, pues vamos a publicarla, o cuando te llegan las galeradas, o cuando la estás escribiendo y consigues atar toda la trama y decir, bueno, pues por fin la he terminado, ¿no? Son momentos de gran felicidad, pero se atraviesan pequeños infiernos, como en cualquier trabajo. Es decir, uno está dedicado a su oficio y sabe que hay momentos en los que las cosas se tuercen, ¿no? Con la lectura no me ocurre eso. Yo siempre que agarro un libro, pues siempre noto una sensación de plenitud, si es que me está gustando. Y si no me gusta, ya acostumbro a dejarlo, cosa que antes no hacía. Debe ser ya aprendiste a ese libro. Llegué hasta la página 25, no me convenciste, adiós. Exacto, sí. Debe ser ya cosas un poco de la edad, que yo ya he dejado de tener cierta paciencia con algunos escritores o con algunas novelas, pero realmente un libro, si está hecho a la medida de quien está leyendo o responde a un mínimo de calidad, nos entretiene, nos gusta, nos da respuestas, es algo profundo, yo creo que eso es lo mejor que existe, ¿no? Por eso elijo, vamos, sin pensarlo, la lectura antes que la escritura, ¿no? Pero bueno, espero seguir con las dos durante mucho tiempo. Una de las cosas que hace la Brigada Paralela de Libertad es pues acercar los escritores a los lectores, que lo vean de primera mano, que sepan quién es, por qué. Y este esfuerzo de traer a Diego a México para que lo escucharan de primera mano se une al esfuerzo que hizo fue el Fondo de Cultura Económica editando, y además haciéndolo a un precio increíble, no me dejaron mentir, creo que ese sí viene con precio, 40 pesos. Ya ahí se va el primero, ahí se va el segundo, esto parece subasta, ya va el tercero, 3, 4, 5, 6, ya van 6, ¿quién da más? Por ahí, van 7, 8, ahorita la mesa, si se hace la mesa. No saben el gusto que da poder escuchar eso, porque yo creo que no hay cosa más frustrante el de pronto decir, ya me enganché con lo que me contaron, pero el bolsillo no da. Y eso es una de las cosas que hace la Brigada Paralela de Libertad, intentar acercar a precios vulnerables y la literatura. Aguas, José, cuidado con los cables. Ya, de ese lado, tenías un niño, perdón. Intentar acercar la literatura. Adelante, pero ahorita le pasamos micros, y quiero decirles que aparte de esta presentación con Diego, terminando va a estar Diego con Javier Sinay hablando sobre literatura y firmando los libros. Sí, que se suba, no sé por dónde anda Javi, pero lo tengo perdido. ¿Lo perdí? Ahí viene, Javi ya viene ahorita para arriba. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Diego, ¿en alguna ocasión has hecho alguna una radiografía escrita de alguna vivencia, alguna comunidad o alguien, inclusive por decirlo en el caso de nosotros, que hay quienes a veces también en tiempos anteriores llegábamos a hacer digamos, tipo de trabajo, porque era un trabajo que se pedía en las escuelas? ¿En algún momento llegaste tú a hacer algún libro o alguna historia referente a eso, a la radiografía de algún pueblo o alguna persona, en donde, pues, digamos, en un momento dado acaba inclusive uno, digamos, desnudando y dejando en hueso entero al saber, para que la gente se dé cuenta de la realidad de ese lugar o de esa persona? Sí, bueno, la verdad es que te refieres a si he escrito una radiografía de un lugar o de una persona, ¿te refieres? Exacto, sí. Sí, yo he intentado en algunas de mis novelas ambientarlas en las ciudades que conozco, ¿no? Yo vivo actualmente en Santiago de Compostela, en Galicia, aunque soy de Ourense, de otra ciudad gallega, y son los dos espacios que he utilizado en gran parte de mis obras, ¿no? Y son los lugares en los que he ambientado, pues, las tramas o las ficciones de mis novelas, ¿no?
son dos ciudades pequeñas, dos ciudades donde realmente los sucesos más negros o más criminales o más oscuros que yo utilizo en mis obras pues no son habituales, es decir, son ciudades donde realmente lo negro o lo sórdido o lo marginal es algo más subterráneo que visible, ¿no? Pero sí que son lugares a los que yo, dentro de mis posibilidades como escritor, he querido siempre acercarme, pues como le decía al principio, desde el escritor de novela negra que intenta pues desvelar o revelar pues ese tipo de personajes o de situaciones que en cierta medida nos pueden resultar incómodas, donde bueno, las personas, los personajes, las situaciones afloran pues las contradicciones, digamos aquellos mundos más digamos que chocan entre sí, ¿no? de alguna forma, y esas dos ciudades son dos ciudades además que tienen una gran tradición literaria y cultural detrás, ¿no? Y yo me he unido un poco pues a todos los escritores que han utilizado esas ciudades como prácticamente casi como personajes de sus propias obras, ¿no? En el caso de Ourense, por ejemplo, la ciudad donde yo me crié, realmente creo que es la única ciudad a la que podría dedicar absolutamente todas mis obras, porque es la ciudad donde yo crecí, es la ciudad donde yo me crié, y yo creo que esa relación que todos mantenemos, cualquiera de los que estamos aquí, tenemos una relación especial con los lugares donde fuimos niños, donde fuimos adolescentes, ¿no? Porque son los lugares que nos marcan, ¿no? Y yo creo que esos espacios están siempre presentes en la memoria de cualquier escritor, ¿no? Entonces, cualquier ciudad en la que uno haya crecido acaba siendo, por lo menos para un escritor, el gran protagonista de sus obras, de alguna manera, ¿no? Y yo siempre he intentado que esos espacios, y aquí están, por ejemplo, en la Noche del Caimán, sean muy explícitos y acompañen pues toda la vivencia de los personajes, ¿no? Pues digamos, del momento que estoy digamos, escuchando la plática y todo eso, a pesar de que no he tenido mucho contacto con tu literatura, sí entra un interés por empezar a saber de cuál es tu punto de vista, y que de ese modo ya también empieza uno a tener más amplitud en muchos criterios, sobre todo a compenetrarse en más historias todavía. Gracias. Nada, gracias a ti por preguntarlo. Buenas noches, Diego. Antes que otra cosa, pues es más que nada un comentario. Por un lado, el esfuerzo que se hace por traer a los escritores y sobre todo pues traerlo desde otro continente. Y al final del día, pues el esfuerzo que hace la brigada, pues ahora sí que van construyendo una narrativa que implica el asunto de la lectura. Lo que hace la brigada ya en estos 10 años es precisamente estar fomentando la lectura, con una de las actividades que es precisamente las ferias, el acercar a los escritores, pero me parece que esa es parte de una trama narrativa que se ha construido durante 10 años, y que los personajes precisamente, Paco, Marina y cada uno de los integrantes de la brigada, pues hacen ese esfuerzo, ¿no? Para pues acercar, para seguir construyendo esta narrativa que es pues acercar la lectura, pero en especial, como siempre lo ha dicho Paco, para visualizar y para tener presente que otras realidades son posibles, y que bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener este ejemplar, de acercarnos lo que es tu novela negra, y pues al final del día agradecer a los de la brigada, agradecer tu presencia, y pues no queda más que decir que a leerte. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Buenas noches. Más que hablar del lenguaje como escritor, me llamó la atención la idea de la lengua. Habló de que está escrita en gallego o escribe en gallego y después al castellano. ¿Es ese gran amor a la lengua por sí misma, o primero quiero que lo lean los míos en gallego, sin mi región, número 1? Y número 2, ¿el libro físico, papel o el digital? Pues voy a responder primero la segunda, porque voy a ser muy claro, el libro en papel. Yo soy de papel, vamos, sin pensarlo. No excluyo digamos, la opción del digital, quizás a lo mejor para
si algún día mi casa se empieza a complicar y ya no tengo más espacio, pues quizás me lance a la lectura digital, ¿no? Pero mientras pueda acumular libros en papel, yo voy a seguir leyendo en papel, ¿no? Es una relación especial la que se establece con el libro físico, ¿no? Bueno, es un poco tópico decirlo, pero yo, no sé, es la visión que tengo de la literatura, ¿no? Sobre todo a través de este artefacto perfecto para mí, que es el libro con papel, ¿no? Que se pueda tocar. Y respecto a la primera pregunta, sí, el hecho de escribir en gallego forma parte, por lo menos, según lo entiendo yo, de la normalidad. Es decir, yo vivo en Galicia, hablo normalmente en gallego, con lo cual escribo e intento vivir en gallego. Es decir, no podría ser de otra forma, ¿no? Intento hacerlo con la mayor normalidad posible, porque creo que más allá de una militancia cultural, que es evidente que la tengo, ¿no? Porque escribir en gallego, que es una lengua subalterna respecto al español, pues te marca de una manera determinada, ¿no? Porque realmente estás tomando partido por el más débil. En Galicia se hablan dos idiomas, pero la lengua predominante es el castellano en cuanto a, digamos, a su posición de dominio, ¿no? respecto al gallego, ¿no? Entonces, pues yo tengo la suerte de que pese a que mis libros aparecen publicados en gallego o en castellano, tengo la suerte de poder decir que mi lengua original es el gallego y no puedo entenderlo de otra forma, ¿no? Sí que es verdad que la traducción al castellano me permitió hoy estar, por ejemplo, aquí, ¿no? Y eso pues me alegra mucho, porque me obliga de alguna manera a enfrentarme a un número de lectores más amplio, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar partido siempre por el pequeño, por el débil, por el desautorizado, por aquel que está, digamos, sufriendo la bota del que lo oprime de alguna forma. Y hoy en día creo que la riqueza lingüística es algo que por lo menos para mí es algo irrenunciable, ¿no? Y a través de los libros en gallego, pues llego a los lectores en Galicia, y con ellos establezco pues una relación literaria que pretende ser normal, pero que realmente no lo es, porque las dos lenguas que se hablan en Galicia, digamos que una está por encima de otro, ¿no? Entonces, bueno, los más débiles intentamos rebelarnos, ¿no? Como ocurre siempre en la vida, ¿no? Gracias. Nada. Muchísimas gracias. Y pues yo de entrada le diría gracias Diego, gracias por esta presentación. Sí, se me pasa, no, sí. Chicas, al final les damos los dos juntos, ¿o prefieres? Sí, ok. Gracias Diego, que de verdad no tienen una idea qué gusto es de pronto poder tener el acceso al libro. Los fans de Diego que no hablamos gallego, de pronto era un poco traumático, ¿no? Leer, tiene el libro nuevo, pero no lo puedo leer porque está en gallego y mi gallego no da para leer, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimo gusto, y pues una apuesta y desde otro país para que lo puedan leer. Y por cierto, para todos los que estaban por ahí levantando la mano, hacemos venta directa a su silla para que no se levanten y sigan escuchando esta charla. Y bueno, de entrada quisiera por favor un aplauso a Diego Ameixeiras. Muchísimas gracias por estar aquí.